Yo quería ver si se podría hablar hoy de los guías, ¿no? De los guías en general, o sea, a nivel desde más pequeño hasta más grande. Guías de raza, guías espirituales de grupo, guías de rama, guías, no sé, todos los que hay, no sé cuántos deben de haber, pues que sean todos. Pues mira, todo que tiene capacidad para dirigir a otros un guía, así que se extiende al infinito. Podemos hablar, por ejemplo, del ángel guardián, y esto se habla muy poco genéricamente, porque la tradición habla del ángel guardián como si fuese un mito, como si fuese el recuerdo inconsciente de las razas del pasado, que se ve que tenían los guardianes. Pero es que el ángel guardián realmente existe. Y cuando se localiza en la persona, es lo que llamamos la voz de la conciencia. Así que siempre tenemos una opción dentro de nuestra estructura psicológica de hacer o no hacer, o de hacerlo bien o no hacerlo bien, o hacerlo mal. Porque existe siempre una opción, y la opción siempre, la parte buena, va siempre a través del ángel guardián, y el cual está enlazado con el ángel solar, es un sirviente del ángel solar. De la misma manera que el ángel solar es un sirviente de la mónada, así que todos son guías que se van manifestando a través del tiempo. Los guías menores son los ángeles que acuden a nuestras meditaciones. Aquí en esas meditaciones siempre hay ángeles, como que los yo puedo observar, y es muy fácil observar si está muy atento. De una manera u otra se pueden observar los ángeles, aunque sea solamente por la paz que radica de su naturaleza divina. Pues entonces hay que separar los guías de las meditaciones, los guías de cada meditación individual, que por esto en la India se suele advertir a los neófitos o los aspirantes espirituales que se sienten siempre en el mismo lugar y que hagan ofrenda a los dioses, que son los ángeles. Entonces tiene siempre una ayuda cuando se sienta a meditar en la postura que sea, ya sea la postura del loto o una postura cómoda para el cuerpo. Siempre se está formando con materia etérica una energía que después se introduce en ella un ángel determinado según la categoría de las meditaciones, y a partir de ahí tienes un ángel que te ayuda en las meditaciones. No es en vano que se dice que se medite siempre en el mismo sitio y así es posible las mismas horas, aparte de que yo tenga otro concepto de la meditación. Pero vamos a hablar de la meditación tal como corrientemente se la está estudiando. Es la capacidad que tiene el individuo de surgir de un centro inferior y ascender en conciencia a otro centro superior. Y a esto se llama esotéricamente polarización o traslación de la conciencia. Después vienen también los guías, de los cuales tampoco se habla mucho en los análisis esotéricos, que crean el antakarana. Porque el individuo crea la intención. Pero el antakarana, la luz que constituye el hilo misterioso que conecta lo inferior con lo superior, y se habla también de los ángeles. También se les puede suponer que son, de una cierta manera, guían la línea que sale del centro ajna hacia el centro coronario. Hay los guías, digamos, de los cuerpos. Hay el elemental del cuerpo físico, el elemental del cuerpo emocional, el elemental del cuerpo mental, y todos son guías, porque estructuran y en cierta manera guían al individuo en una cierta dirección. De manera que siempre tenemos un intermediario, un guía entre un deseo y un objetivo. El deseo, voy a ir a tal sitio, y el objetivo es la llegada al propósito o al deseo. Entonces hay los grandes guías de la humanidad, que son aquellos que técnicamente son definidos como avatares, que vienen o vienen en función de rayo, en función de raza, en función de especie, o en función, digamos, de tránsito de eras, como actualmente está sucediendo, en el cual el avatar que desapareció de la era de Piscis, o sea, el Bodhisattva de la era anterior, el Cristo tiene que ceder paso al nuevo Bodhisattva, al nuevo avatar, para introducir un nuevo tipo de civilización, de acuerdo con las prerrogativas o con los propósitos de Sanat Kumara, de acuerdo con los propósitos solares y de acuerdo con un sinfín de cosas que ahora sería dilatado el asunto. Pero en todo caso existen los guías de departamento. O sea, tenemos tres guías muy principales. El guía del departamento, por ejemplo, de las razas, que es el Manu,
el departamento de las religiones, que es el Bodhisattva, el Cristo, y después viene el Señor de la civilización, que es el guía de 5 rayos dentro del sistema. Y esto me ha puesto un brete con los guías, porque no acabaríamos nunca de hablar de guías. Es decir, que hay una serie de incidentes de gran y menor cantidad de acuerdo con los guías. Ahora bien, yo me pregunto, y ahí, como hablaban de ser práctica, ¿cómo y de qué manera podemos ponernos en contacto con los guías? Ponernos en contacto conscientemente, no de una manera así, por ejemplo, mental o imaginaria, sino realmente. Y establecer contacto con el guía, por ejemplo, establecer contacto con nuestro ángel guardián, primero, y establecer contacto con el ángel solar, y establecer contacto después con el maestro que tiene que llevarnos a la iniciación, y establecer contacto con los señores del departamento, contacto con la jerarquía, contacto con el Sanat Kumara, contacto con todos los grandes ángeles del sistema. ¿Cómo y de qué manera? Siempre existe una sola regla en nuestro universo, y es el servicio, el olvido de sí en beneficio de los demás. Y esto es tan difícil de practicar que casi que todo el mundo se siente incompetente o se siente limitado ante una grandeza como la que se exige del iniciado de servir constantemente en todos los momentos. Y habido cuenta que no pierde la conciencia de vigilia cuando penetra el plano astral, continúa siendo vigilia para él. Se supone que el iniciado trabaja o sirve durante todo el ciclo solar, el ciclo lunar, el ciclo, digamos, de las constelaciones. Es un servidor, un testigo de la luz, un servidor del trato, como se le supone en los estudios esotéricos. Entonces, naturalmente, cuando estamos meditando de una u otra manera, si meditamos no a la manera típica del cristiano, que vas a encontrarte bien en la meditación, a dar un poco de paz a tu espíritu atribulado, liberarte un poco del karma que está asaetando tu vida. Se trata de algo mayor, o algo mejor, y algo más importante, cuando hablamos de la meditación, y es que todos somos componentes de un grupo meditativo, y que la persona que incidentalmente, digo incidentalmente porque es verdad, lleva la dirección del grupo, nada tiene que ver con lo que llamamos jerarquía a veces, y tampoco tiene que ver con el aspecto, digamos, superior que se le asigna a un individuo que puede llevar principalmente un grupo, sino que todos y cada uno debemos ser directores del grupo. No hay líderes. Hay que darse cuenta que en un grupo no hay líderes. El líder lo es porque así es, por la ley de la jerarquía. Pero desde el punto de vista jerárquico no hay guías, no hay jerarquías dentro de un grupo. Hay un espíritu de buena voluntad. Y aquel que mayormente represente este espíritu de buena voluntad, este será el líder del grupo. Aunque no hable, aunque no establezca contacto con los demás a través de la palabra, estará en contacto con la guía espiritual de la jerarquía, o sencillamente con el maestro, o con los ángeles, o con quien sea. Por lo tanto, siempre he dicho, una meditación es muy importante, es un acto de servicio. Habitualmente vamos a servirnos de la meditación para enaltecer un estado de conciencia, lo cual es falso. La meditación es estar consecuentes todo el rato de la meditación de que estamos estableciendo un contacto con la jerarquía, y que este contacto viene impregnado de algo mejor todavía, que es la respuesta angélica a nuestras invocaciones. Existe después la evocación, que no es lo mismo, que es la energía que surge de nosotros mismos y que estamos donando al ambiente de una manera graciosa, de una manera casi sin darnos cuenta, impersonal, completamente altruista. Cuando un grupo se estructura de esta manera, los grupos están siempre, son reconocidos, ya sea el grupo angélico al cual podamos estar afiliados, ya sea el grupo asrámico a través del maestro de los discípulos de las Rama, los discípulos iniciados en los discípulos de aprobación y los discípulos aceptados. Y después tenemos todo el conglomerado de personas del mundo de buena voluntad que responden de una u otra manera al espíritu del Bodhisattva. Entonces hay una infusión de energías que cuando se hace la meditación y cuando todo está en silencio, en un gran y místico silencio, hay un acto de servicio, una ofrenda. Y tal como he dicho algunas veces, la forma del grupo en aquel momento es el del Santo Criado. Se convierte en una copa inmensa.
de oro, brillante, que es el espíritu del grupo. Y entonces viene el espíritu de los avatares que puede manifestarse a través de este santo grial, de esta copa. Se invierte el contenido, digamos, del grial sagrado, de la mónada o del grupo de mónadas del grupo, se introduce en la copa y entonces se produce una unificación del grupo. Y esta unificación del grupo es necesaria si de una u otra manera queremos estar afiliados a la jerarquía en forma consciente, no de una manera intermitente como sucede actualmente. ¿Va bien hasta aquí? Si hay alguna pregunta, entonces. Bueno, si podría hablar de las formas mentales y de los problemas que hay en sí en el trabajo de la forma mental. ¿Las formas mentales? El pensamiento, los hábitos, el escapismo que puede acarrear ello. Bueno, vamos a decir que el hombre, el ser humano, tiene la capacidad de crear formas mentales. Y que las formas mentales no son más que energía eléctrica condensada a través de un deseo. Porque cuando hablamos del pensamiento, yo diría que no es un pensamiento netamente mental, sino que es el producto de la unión entre el deseo y el pensamiento concreto. Y a esto se le denomina esotéricamente kama manas, kama deseo y manas mente. Es decir, la mente influenciada por el deseo. Así, todas las formas mentales creadas por el individuo son kama manásicas, significa sujetas a karma. Por lo tanto, constituyen núcleos en el plano mental que están oscilando de uno al otro lado del plano mental, y cuando encuentran en el plano físico una persona que piensa en aquella dirección o en aquella sintonía, entonces aquella energía puede ser canalizada. Y sé que la persona que está siendo inspirada, lo que está siendo, digamos, torpedeada en sus principios jerárquicos, o está siendo condicionada en su aspecto psicológico. Porque las formas mentales superiores, por ejemplo, se constituyen el propósito del Señor del mundo y bien establecido por las grandes meditaciones jerárquicas. Le siguen las meditaciones asránicas, hay 49 ramas en la jerarquía, más los grupos o sociedades secretas afiliadas con esas ramas, y hay también una serie de personas de buena voluntad que tienen pequeños núcleos. Pero cuando hablamos de una forma mental, auténticamente mental, tenemos que ir a las ramas. Cuando existe una meditación y el maestro pone delante de los discípulos una forma mental y los van dando fuerza a través de la visualización. Y hay la importancia que se da a la visualización en los estudios esotéricos. De crear, por ejemplo, entre todos nosotros la imagen de un mundo mejor, si podemos hacerlo, si tenemos la conciencia de un mundo mejor, y llevar esto en mente constantemente, agregándole átomos mentales hasta que se convierte en una cosa física. Por lo tanto, cuando se habla de visualización, se habla de formas mentales conscientemente establecidas en el mundo. Ya no las formas calomanásicas que no tienen importancia desde el punto de vista de la jerarquía. Así que cuando estamos meditando en una u otra dirección, estamos creando buenas formas mentales. Si la forma mental es persistente, es decir, que sea siempre intensificada por los propósitos, entonces se produce un hecho que se menciona muy poco, pero es un hecho real, que un elemental o un deva, depende de la categoría de la forma, se introduce dentro de la forma mental y la vitaliza, le da vida, le da consistencia. Así vienen los ambientes sociales del mundo, viene la cultura y la civilización de los pueblos. Todos son formas mentales cristalizadas hasta cierto punto. Y después otras formas que no son mentales, sino que son obedeciendo a principios superiores, que son los que utilizan los grandes maestros para ponerse en contacto con las otras galaxias o con los sistemas solares. Es decir, que el asunto de los pensamientos forma, o las formas de pensamiento, esto es algo que está dentro de la naturaleza humana, y todos, sin darnos cuenta, creamos formas de pensamiento. De ahí, cuando se está atentos, porque no solo abarca el contexto del ambiente que nos rodea, sino el mal que puede hacer nuestra mente cuando está emitiendo pensamientos nocivos, pensamientos egoístas, pensamientos en ciertas direcciones contra ciertas personas, la maldicencia en nuestros comentarios, por ejemplo, las críticas. Esto es formas mentales.
que tiene el poder de aglutinarse en un éter y atraer por simpatía vibratoria cuando existe una gran cantidad de esta materia amorfa, porque no hay forma, de que un deva de la categoría inferior que sea, se introduzca dentro de estos nubes de pensamiento y esté causando estragos. Por ejemplo, os habéis preguntado lo que está en la base de una gran conmoción geológica, por ejemplo, un gran terremoto, una erupción volcánica. Si os dieras cuenta la importancia que tienen estas nubes de pensamiento kamamanásicas en la producción, porque los silfos del aire, en sus múltiples jerarquías, se apoderan de estas nubes y la introducen, convierten aquello en formas telúricas, por ejemplo, en corrientes telúricas, en corrientes ígneas como los volcanes. Las corrientes telúricas originan los terremotos, luego vienen los maremotos y luego vienen las inundaciones, porque cuando existe en el plano mental una serie de pensamientos forma de carácter negativo, se produce una conmoción, ya sea en el seno de la humanidad o en el seno de la naturaleza. Eso es muy práctico, porque todos contribuimos y todos lo vemos. Una lluvia torrencial, un terremoto, una erupción volcánica son muchas de las veces creados por los espíritus de los hombres a través de erróneas formas de pensamiento. El pensamiento ha sido activado, reactivado, dinamizado por los devas del aire de cierta dirección, que están construyendo aquellas energías que pueden producir el rayo y matar, pueden producir los grandes cataclismos. Y lo estamos viendo por lo que. Y cuando veáis muchas cosas de ese tipo, muchas erupciones volcánicas, muchos terremotos o espantosos cataclismos geológicos, pensad, no en las fuerzas ciegas de la naturaleza, sino en la fuerza no controlada por el espíritu humano. Ahí está un punto de alerta para los que nos decimos esoteristas. No sé por qué lo decimos, pero nos lo decimos. Porque cuando se habla de un ocultista o de un esoterista, se habla principalmente de una persona autocontrolada, de una persona que emite formas de pensamiento correctas, que por lo tanto no contribuye al malestar del mundo. Y cuando viene el Señor del Karma, de la justicia, a seleccionar las cabezas de los que hicieron más poetas en un mundo negativo, ellos se salvan siempre. Son aquellos que místicamente están puestos en forma simbólica cuando Sodoma y Gomorra, cuando antes de que se verifique la gran destrucción de Sodoma y Gomorra, bajan unos ángeles al cielo y marcan con una estrella roja la casa roja o blanca, como que sea, por un matiz político aquí, pero marcan la casa de los justos para que los ángeles destructores no atenten contra la vida y hacienda de aquellos. Es muy interesante que sepáis que cuando estamos en la escuela arcana, durante el proceso de la guerra europea no murió ninguno de la escuela arcana, y todos eran gente joven que vino de la guerra, y habían sido alemanes de todas clases, estaban luchando entre ellos, porque ellos no fomentaron la guerra, y como que no fomentaron la guerra tenía que perdonarles la vida. Es decir, que todo es muy práctico. Me gusta que veamos, pues se puede unificar muy bien la parte más oculta y esotérica con la parte más dinámica, más práctica de la acción cotidiana. Otra cosa que nos dice también es mencionar la entidad que significa, o sea, la propia tierra física, ¿no? Que es otra entidad, por lo tanto le afectan correctamente porque también vive dentro de su ser las corrientes astrales y mentales, ahogan, por decirlo así, a esta entidad produciendo estas enfermedades llamadas maremotos, etcétera. Sí. Son incidentes dentro del planeta Tierra. En Teilhard de Chardin, en sus libros, pedía que las personas que quieren hacer algo, todos sabemos que hay muchas personas, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que podría hacer yo? Y que solamente que se formaran verdaderos núcleos de personas que no critican, no envidian, no son ambiciosos, o sea que solamente siendo así te ayudarían a limpiar la parte que le llamaba en la noosfera del planeta. Esto lo decía Teilhard de Chardin, un sacerdote, o sea que el que había estudiado tanto como él, había profundizado muchísimo, sabía también esto, de que ayudaba a limpiar la atmósfera del planeta, y era hacer un trabajo que ninguno quiere hacer porque parece que no es brillante. ¿Qué puedo hacer yo? Solamente haciendo esto, el trabajo es magnífico y grandísimo que se hace, y que limpiar el planeta, limpiar la atmósfera del planeta. Con esto él sabía las nubes que hay,
provocadas por esto, las envidias, el egoísmo, todo esto, y la maledicencia, la crítica, todo esto es lo que él decía. Tan solo dejar de hacer esto es limpiar la atmósfera del planeta. Por eso digo que esto se une a lo que habéis dicho. Yo creo personalmente que Teilhard de Chardin era un iniciado dentro de la Iglesia Católica. Por eso se habla de él. No motivo otro, pero sus explicaciones filosóficas son tremendamente importantes, esotéricas. Aunque no hable de esoterismo, porque no es esoterista el que habla de esoterismo, sino el que cumple como un verdadero esotérico. Hay muchas personas que son eruditos, científicamente hablando, del esoterismo. Es como aquellos teólogos que han pasado toda su vida dialogando sobre acerca del sistema amontonado de doctrinas que constituye una religión. Pero estos no son iniciados, son simplemente depósitos de conocimientos. Y hay que hacer una distinción entre un depósito, un robot lleno de conocimientos, una computadora, y una persona libre, auténticamente libre y creadora, capaz de evocar de los éteres la energía de la inspiración. Sí, con los pensamientos forma hay que ir con mucho cuidado. Pensamientos, y luego añadid a esto las nubes de pensamientos que se originan en el plano astral. Hemos hablado solamente del plano mental, pero es que las formas existen en todos los niveles del universo. Incluso en el plano áurico hay formas, porque no hay que olvidar que nuestro sistema solar es el cuerpo físico de una entidad cósmica. Por lo tanto, desde el punto de vista de esa entidad, todo es tangible dentro de nuestro universo. Por lo tanto, hay formas en el plano áurico, o el plano divino, que llamamos. Para nosotros será una abstracción que se inicia ya en el plano búdico, pero para el señor cósmico que tiene a cargo este sistema solar será solamente una cosa muy objetiva. Una cosa que tienen definidos en Oriente dentro de la línea Mahayana es el cuerpo mental o el kapha monásico, depende de donde lo miren, diciendo que está igual que el cuerpo etérico, compuesto por no sé cuántos miles o millones de nadis. En el plano mental son ridis, y estos ridis forman como una especie también de chakras, hay miles de ellos, y de acuerdo con la vibración de estos ridis uno capta estas formas de pensamiento que están en el plano mental, y realmente depende, claro, del subplano que se encuentre, depende de la vibración. Entonces lo que se hace aquí con la arcana es tratar de elevar el nivel vibratorio del cuerpo mental mismo, como decías, ¿no? Servicio, desapego, meditación, etcétera, sustituyendo a la medida que se va haciendo esto partículas de mayor radiación por las de menor. Es decir, en el proceso de limpiar este cuerpo mental interviene conscientemente la precipitación de energía mental, de planos superiores al mental, para efecto de sustitución de este compuesto de ridis o, en fin, de energía etérica mental, para que nosotros, haciéndonos radiantes, podamos de alguna manera sintonizar con cuerpos o energías de índole superior al búdico, o búdico y superior, ¿no? Es decir, es una manera un poco de decir lo mismo que estabas diciendo, pero tratando de sintonizar dos corrientes, aunque dispares, paralelas, ¿no? Sí. Pero el plano astral es muy importante porque la mayoría de nosotros nos movemos en el plano astral. Pensamos en forma kama-manásica. El pensamiento influenciado por el deseo. Siempre buscando la conquista de algo o competir con algo. Y salir triunfantes de ese algo. Cual significa que somos acumulativos y que por lo tanto somos egoístas. Actúa en nosotros la fuerza centrípeta, la ley de gravedad, que va hacia el centro y no hacia la periferia, o hacia el plano cósmico. Pues entonces los sentimientos igual que los pensamientos tienen que ser muy cuidados, muy elaborados y al mismo tiempo muy controlados. Una pregunta, por favor. Si una persona tiene un pensamiento, un momento de cólera o de excitación nerviosa, provoca un pensamiento negativo, ¿Y tanto? en aquel momento se da cuenta
cuando ya lo ha emitido, o al cabo de unas horas de haberlo emitido, se da cuenta de que tiene una responsabilidad a este aspecto y entonces intenta destruirlo. El hecho de pensar en contrario de lo que ha hecho destruye aquel pensamiento, o aquella forma es indestructible. Bueno, es que nosotros cuando hablamos de destruir, nos damos cuenta que la destrucción implica reacción. Y cuando hay reacción, existe una oposición del pensamiento contrario hacia nosotros. Por lo tanto, es falsa esta premisa, que no es esotérica. Ahora bien, cuando estamos bajo el efecto de la magia negra, no vamos a luchar contra la magia negra, sino a practicar la magia blanca. Otra cosa que hay que tener en cuenta, pues hay que estar muy atentos, porque cuando emitimos un pensamiento ya está emitido. Jamás fuerza alguna de la naturaleza puede detenerlo. Podemos crear similares o antagónicos, auténticamente bellos y armoniosos, que en cierto lugar del tiempo y del espacio pueden quedar al mismo autor ese pensamiento y destruirlo, pero no por destrucción por la reacción, por la lucha, sino por la armonía. Cuando un pensamiento A y un pensamiento B, positivo y negativo, están a cero, pues también equilibrio queda a cero, se destruye mutuamente. Se anulan. Aparte, si me permites, yo creo que habría que aplicar una de las leyes de la magia. Es decir, el pensamiento es tan vívido como la energía mental que haya emitido el pensador. Es decir, tú puedes crear un mundo, pero dura a lo mejor 1/1000ª de segundo, porque tu pensamiento no va más allá. Entonces está creado, pero esto es una criatura nacida muerta. Sin cambio, el mago negro conscientemente, constantemente mantiene viva la criatura. Y el mago blanco lo mismo, pero desde niveles superiores. O sea, en ese aspecto también vale lo que dice Vicente, ¿no? Pero Cicerón no hubiera dicho esto mejor que tú. Es fantástico. Y además que aclara mucho, ¿no? Pero realmente para decir, ya que hemos hablado del plano mental y el plano astral, vamos a hablar un poco del plano físico. La palabra blanca. La palabra es un germen de lucha y de conflicto. No nos damos cuenta cuando hablamos la cantidad de energía que estamos desarrollando, visto, claro, evidentemente desde el plano causal. Porque la palabra tiene una inflexión, tiene un sonido, y el sonido es la base del universo. Por lo tanto, una palabra hiriente, una palabra cruel, una palabra, digamos, armoniosa, por lo contrario, tiene sus efectos en el éter. Y atraen una cantidad impresionante de levas menores o mejores o mayores. Depende de la calidad. Por ejemplo, el mantra, el Om, o el alma. O por ejemplo, las palabras altisonantes y malsonantes. Las palabras injuriosas, las palabras de crítica, de murmuración, de maledicencia. Todo esto se tiene en cuenta. Fijaos bien que en un pasaje de los Evangelios, Cristo dice: en el día del juicio os serán tenidas en cuenta hasta vuestras inútiles palabras. No basta que la palabra no sea hiriente, ni injuriosa, ni malsonante, sino también que tenga un sentido la palabra, no hablar por hablar, porque es un desgaste de energía, y la calidad de la energía y el ahorro de la energía constituye una ley en nuestro universo. Y hablo de nuestro universo porque es el que mejor calibra todas nuestras intensidades vibratorias psicológicas. Pero en todo caso, fijaos bien, si estamos en un silencio perfecto de palabras, de pensamientos y de emociones, tiene que realizarse en nosotros una alquimia tremenda. Tiene que haber un fundamento distinto del que estamos sosteniendo. Una arquitectura brillante, armoniosa, y no esa estructura rígida que hemos creado a través del tiempo. Es decir, que cuando se va haciendo silencio dentro del corazón, cuando la mente deja de divagar, deja de pensar, lo cual significa que piensa en otras dimensiones superiores, cuando el pensamiento recogido y la mente seriamente expectante enfrentan la realidad, el deseo cede en su intensidad, se convierte en un propósito. Una de las maravillosas alquimias de los ateístas se convierte en el deseo en un propósito iluminado. Igual que el pensamiento lo convierte en propósito superior, en el propósito del propio Señor del mundo. En fin, mejor es que vayamos a la meditación si nos queda una pregunta que podamos responder.
La Mary Jane tenía una, ¿no? No sé, pues ya se ha ido desarrollando, porque yo también lo que quería que nos comentaras a nivel práctico es que cuando Cristo dice aquello de que por sus hechos los conoceréis, esotéricamente tiene un significado realmente profundo, ¿no? Entonces hay muchas pequeñas cosas que creemos que las hacemos bien y posiblemente las hacemos bien, pero a nivel esotérico, si como tú has dicho antes, nos llamamos esotéricos, y bueno, un poquito de prevención, ¿no? Pero si realmente ya tenemos el propósito de seguir este camino, entonces creo que tendríamos que tener en cuenta, no ahora porque ya es tarde, sino tratar este tema en muchas cosas para hacerlas mejor. Entonces yo creo que ahí viene mucho Bueno, esto es evidente. Una persona, igual que la flor, se delata por su perfume. Existe lo que llamamos científicamente los campos magnéticos. El campo magnético científico aplicado esotéricamente es el cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico de la persona puede ser un cuerpo etérico pesado, digamos, condicionante, limitador y denso. De otro, por ejemplo, que sea radiante, activo, fundamentalmente imbuido de principios de bien, brillante. Y por tanto, para el esoterista no tiene problema la visión de las personas porque ve las intenciones y no las actitudes, o bien, lo que técnicamente se dice las apariencias. La apariencia siempre es para las personas corrientes, que están sujetas a deformaciones de perspectiva esotérica. Porque todo cuanto vemos está siempre bajo los efectos de una diferencia de proyección de perspectiva por la inclinación del eje de la Tierra. Ayer tratábamos de eso en Juan. Es decir, que la ubicuidad con que vienen nosotros los rayos solares es un karma. El karma de un esquimal, por ejemplo, o el karma de uno que vive. Con lo cual, la vida ya no de los esoteristas, de una persona bien intencionada, de un ciudadano correcto en el mundo, es esta. De cuidar muy atentamente cuánto hace, cuánto dice, cuánto está sintiendo. Porque de esta manera existe la posibilidad de que el maestro se fije en uno. Si no existe una radiación luminosa en el centro de la cabeza, el maestro no se fijará en un discípulo. No puede perder el tiempo viendo el conjunto de la humanidad. De vez en cuando abre su perspectiva desde el plano causal mirando a la humanidad y ve alguna luz allá a lo lejos. Allí va el maestro. Es un discípulo en cierre. Lo somete a aprobación. Y si sale triunfante, lo pone ya bajo su directa intervención o de algún discípulo más capacitado, digamos ya aceptado ya de una manera por el maestro. Y vigilado, y que éste va comportándose auténticamente como un discípulo, entonces el discípulo acerca su corazón. Y entonces se llama el discípulo en el corazón del maestro. Y funde su conciencia con la suya. Y tiene la capacidad del discípulo de estar en contacto permanente con el maestro, en conciencia. Pero no utilizará este don si no es por algo muy importante. No va a someterte a la opinión del maestro una pequeña bagatela de los planos físicos, sino un acto de servicio creador o algo que cree muy interesante. Y cuando el discípulo en el corazón del maestro demanda la atención del maestro, es que algo muy importante puede ser llevado a cabo en el plano físico, ¿no? Porque sí. En todo caso, vemos que lo que nos guía a todos en el sendero es el paso místico que va del no yo al yo y del yo al yo superior, y de aquí ya a lo cósmico, a lo trascendente. Y ahora creo que ponemos un poco de meditación y con la misma atención que habéis seguido estas explicaciones, seguid después la alegría del proceso.